Hoy vamos a ver Hebreos desde el versículo 18, ¿no? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo habíamos terminado los versículos anteriores, porque ya empezamos el capítulo 10, versículo 16 y 17. Por ejemplo, 16 hablaba, versículo 16, de este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y esto, según el escritor de Hebreos, nos revela el Espíritu Santo, dice. Acá en versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Esto es muy importante. ¿Cómo uno puede saber que el Espíritu Santo te está hablando? ¿Cómo puedes saber que el Espíritu Santo hoy te está hablando? Acá dice el escritor de Hebreos que el Espíritu Santo nos atestigua. ¿Sí o no? ¿Así dice o no en su Biblia? Ahí dice, bueno, más arriba dice así, ¿no? Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ahí dice que el Espíritu Santo habló o no, dice así o no. Entonces, ¿cómo podemos saber hoy que el Espíritu Santo me está hablando? ¿Y qué dice? Dice 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Según el escritor de Hebreos, ¿quién está diciendo esto? El Espíritu Santo, ¿no? Pero si nosotros somos conocedores de la Escritura, sabemos que esto está escrito en Jeremías 31. Entonces el Espíritu Santo nos habla a través de la Escritura. Cuando vos escuchas una voz que no tiene nada que ver con la Escritura, no diga que es el Espíritu Santo. Pero hoy en día así se manifiesta. Palabra es lo que te tiene que decir dónde tenés que irte y qué tenés que hacer. No es la voz que escuchas en tu conciencia. ¿Por qué? O puede ser realmente una voz que venga de Dios, o puede ser también una voz que venga del príncipe de la potestad del aire. Y el príncipe de la potestad del aire está en el aire. Por eso es príncipe de la potestad del aire. Entonces, él trabaja por el ambiente. Él trabaja por las manifestaciones sobrenaturales en el ambiente. Pero el Espíritu Santo también trabaja por manifestaciones sobrenaturales, pero de acuerdo a la Escritura. Ahí le gana al diablo. Por eso Yeshua, cuando debatía con Satanás, él no usaba sus propias palabras. Él usaba escrito está, escrito está, escrito está. Podía decirle, yo soy el Hijo de Dios, fuera Satanás, apartate de mí. Pero no usó. Usó, ¿entienden? ¿No? Entonces eso es muy importante entender. Entonces lo que nos está hablando acá, según el escritor hebreo, es la palabra profetizada ya en tiempo de Jeremías. ¿Y qué decía? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿De qué se trata el nuevo pacto? La nueva alianza que va a hacer Dios con su pueblo. En aquellos días, según Jeremías, pondré mis leyes. La palabra leyes son instrucciones, son ordenanzas, decretos y mandatos. Dice aquí, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto es muy importante. Para que Dios haya puesto su ley en mi corazón y en mi mente, quiere decir que antes trabajó en mi vida, antes hizo algo, antes me cambió. Y yo les recomiendo que lean Jeremías 31 del versículo 1 hasta el final y van a ver de qué está hablando ahí. El pueblo que se había apartado, que se había perdido, pero que después regresaba con corazón arrepentido, que había sido esparcido por todas las naciones a causa de su pecado y había sufrido y clamaba, dice. Clamaba, Padre, ten misericordia de mí, cámbiame, redímeme. Y el pueblo ya dolido y quebrantado regresa al Padre y el Padre le perdona. El Padre
le abre los brazos. Y el Padre hace un pacto con ese pueblo de que pondrá ahora su ley en su corazón y en su mente. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo ha cambiado. Antes, ¿cómo era el corazón del pueblo? Corazón de piedra, corazón arrogante, altanero, duro. Pero el dolor, el sufrimiento, los fracasos hicieron que el pueblo abra su corazón. Por eso ahora puede poner su ley en su mente, en su corazón. Entonces, ustedes pueden entender por qué actualmente mucha gente rechaza las ordenanzas y mandamientos de Dios. ¿Por qué no lo acepta? Simple, todavía no ha sido quebrantado su corazón. Todavía no ha entendido el valor de la redención que ha hecho Yeshua en la cruz. Todavía no entiende su posición delante del Padre. Por eso es fácil rechazar lo que el Padre le está dando. Entonces, ¿qué nuevo pacto es lo que ha hecho la cristiandad actual con Dios? Si ha rechazado sus leyes, ha rechazado su mandamiento, está negando lo que la Biblia dice en general. ¿Cuál es el nuevo pacto que ha hecho? Un nuevo pacto inventado. Tradiciones inventadas. Ya sabemos entonces el nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y le añade algo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y la pregunta es, ¿por qué después de haber puesto su ley en mi mente y en mi corazón, que es el nuevo pacto, nunca más se va a acordar de mis pecados y transgresiones? ¿Por qué Dios no tiene que acordarse más de mis pecados y transgresiones? Y la respuesta es sencilla, porque los pecados y transgresiones que el pueblo había cometido le sirvieron a ese pueblo para cambiar su corazón. Le sirvieron para realmente entender el valor que tiene el Padre. Dios ha entendido, ¿no? A través del fracaso, a través de su desobediencia, este pueblo pudo cambiar su corazón. Entonces no va a ver Dios como algo negativo el que el pueblo haya caído en pecado. Porque al contrario, el que el pueblo haya caído en pecado ha hecho que su corazón definitivamente cambie y ahora pueda recibir mis leyes y mis estatutos. Y pueda servirme. No sé si me están entendiendo. El hecho de que el pueblo haya pecado ha sido positivo para Dios, no ha sido negativo. Ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, padre, vivía en la casa del padre, no tenía toda la comodidad. El padre le daba todo. Dame los bienes que me corresponde y me iré lejos. El padre le dio todas las cosas. Sin pensarlo, el hijo se fue lejos y vivió con rameras, gastando, desastre. ¿Eso era pecado o no? Era pecado. Malgastó todo el esfuerzo de muchos años de su padre y finalmente fracasó. Fracasó al grado que tuvo que ir a trabajar como cuidador de cerdos. Y su situación era tan miserable que ni siquiera la comida de los cerdos le querían dar. Es ya llegar a un punto de miseria. Allí dice la Biblia que volvió en sí. ¿Qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre, los últimos empleados viven felices. El último empleado vive bien. Yo era hijo. Pero el último empleado vive. Si yo llegara a ser el último empleado en la casa de mi padre, ya viviría feliz. Regresaré. Ahí dice la Biblia, volvió en sí. Entendió su situación. Entendió el valor que tenía su padre, porque llegó a valorar hasta el último peón de la casa de su padre. Y él era hijo. Cuando era hijo, él no valoraba su posición, pero ahora valora hasta lo último. Estar en la casa de mi padre es lo más grande que hay. Regresaré. No importa la situación, no importa en qué lugar, ya no me importa qué lugar me ponga, con tal de que pueda entrar allí. Y llegó. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ustedes saben la historia. Pero cuando el padre le ve llegando de lejos, si ese no se viene y no se humilla, no le voy a aceptar. Así vio. ¿Con qué ojo estaba viendo el padre el retorno de su hijo? Con alegría, con felicidad. ¿Qué hizo? Una pregunta. ¿Qué hizo que el hijo regrese al padre? ¿Qué hizo que el hijo regrese al padre? Su condición. Se arrepintió. El pecado. El que haya pecado. El pecado hizo que regrese al Padre. El que haya entendido su pecado. El que se haya dado cuenta, he sido malo. He sido ignorante. He sido terrible.
Cuando entendió eso, tengo que volver a mi padre. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando entendió, cuando se dio cuenta de que soy alguien que me aparté de mi padre, está regresando. Por eso su padre le abrazó y le perdonó todo. Todo ese pecado que cometiste está perdonado porque eso te hizo volver a mí para siempre. Vamos a ver un texto, siguiendo con este tema, aunque esto fue el tema pasado, pero lo estoy haciendo en resumen. Isaías 54. Esto es importante para entender por qué Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. No puede acusarnos con algo que hizo que nosotros regresemos a Él. Es la causa que nuestro corazón se conectó mucho a Él. Dice, miren lo que dice acá. 54, el amor eterno del Señor hacia Israel, dice el título. Voy a leer versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó el Señor. Y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Porque por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Es un texto que está hablando que, claro, yo me enojé contigo, pero momentáneamente. Mi idea era que reconozca la necesidad de tu marido para que yo pueda darte ya un amor eterno que no tendrá más fin. ¿Están dando cuenta? Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Por eso nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Después de haber establecido el nuevo pacto con nosotros. Después de haber puesto su ley en mi mente y en mi corazón. Amén. Bueno, continuando. Ahora sí. Versículo 18. Pues donde hay remisión. ¿Qué es remisión? Donde hay paga. Donde hay solución. De esto no hay más ofrenda por el pecado. Donde ya se ha hecho la cancelación, donde ya se ha pagado, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, fíjense cómo dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua HaMashiach Jesucristo. Atiendan bien este punto. ¿Cuándo está diciendo que tenemos libertad? ¿Antes o después de haber establecido el nuevo pacto? ¿Antes o después? Después. Después de haber establecido el nuevo pacto, está diciendo que tenemos libertad para entrar. Ahora, ¿qué es el nuevo pacto? ¿Qué decía que era el nuevo pacto? Pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Quiere decir, una persona que puede vivir libremente, haciendo ya como Dios quiere las cosas, sin preocuparse de su vida pasada. Sin preocuparse de lo que hizo en el pasado, porque sabe que su amado, su Dios, no va a recordar, porque precisamente esa situación negativa de su pasado hizo que ellos tengan una perfecta conexión. Entonces ahora tiene libertad, más libertad que antes, porque ya sabe su Dios ya le conoce. Eso es muy importante entender. Ya, ahora sí soy libre. Entonces la gente se confunde que libertad es que ya no hay más nada que hacer. Ya no tenés que hacer más nada, tenés que quedarte en tu casa, ya. No, la libertad es que ahora podés hacer todas las cosas. Ahora soy libre. No sé si me captan. Cuando ustedes llegan a su casa, tienen la libertad, no sé, de entrar en el baño, de sacarse la camisa, de tirarse. ¿Tienen libertad o no? Pero si están en la casa de un extraño, así se sientan a pena. Permiso, ¿puedo pasar? Diferente es el ambiente, ¿no? Entonces, el corazón que ahora tenemos con Dios es libertad. ¿Para qué? Para hacer lo que a Dios le agrada. Sin carga, sin peso. Nosotros en nuestra casa lavamos, limpiamos, cocinamos, sin carga, sin peso. Pero hacemos las cosas, ¿no? ¿O no hacemos? No pensamos que tener libertad es que ahora yo no hago más nada, por fin estoy en mi casa, el plato ahí, la cocina allá, todo sucio. ¿Así es libertad? No. La libertad es que yo puedo hacer con gozo, con alegría y para servir a mi amado.
a mi rey, a mi Señor. ¿Entienden, no? Esto es muy importante que entiendan. Entonces dice, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Mesías, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Porque antes había un lugar, el lugar santo y el lugar santísimo, el tabernáculo, que estaba dividido por un velo. Ellos no podían pasarse al otro lado solamente cada fiesta, festividad, Yom Kippur, que el sacerdote entraba, abría, pero con sangre. La sangre representaba el pago de los pecados. Fuera de eso no podía entrar. Pero ahora se ha completado, se ha hecho el propósito de ese sacrificio que se hacía cada año, que era de animal, pero ahora lo ha hecho Yeshua. Entonces el velo se abrió y quedó abierto, ya no se cierra más, ya hay libertad para entrar. Antes no había libertad, solo el sumo sacerdote podía entrar. Por eso es que cuando Yeshua muere, ¿qué ocurre con el velo del templo? Se rasgó por la mitad. Imagínense que en el templo en ese momento estuviera mucha gente que no tiene que ver lo que hay detrás del velo del templo, pero ese día se rasgó así, de la mitad, se abrió. Toda la gente pudo ver ya el arca del pacto, lo que era antes prohibido. Quiere decir que Dios está ahora abriendo las puertas a todas las personas a través de la sangre de su Hijo. Pero antes de eso quiero ver unos textos que hablan acerca de qué es la libertad, porque eso es importante entender, ¿o no? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad que dice acá que tenemos, no? Vamos a Salmos capítulo 119. Libertad. Vamos a hablar de la libertad. Según el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando habla de conforme al corazón de Dios, quiere decir que él tiene su ley en su mente y en su corazón. Dice así. Salmo 119, 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley. Ley quiere decir instrucción, enseñanza o Torah en hebreo. Eso quiere decir ley. O sea, en ningún momento uno toma ley como carga. Al contrario, uno toma ley como estilo que Dios quiere que vivas. La manera en que Dios quiere que vivas. Entonces David está entendiendo que este estilo que Dios quiere que él viva es beneficioso para él. Por eso está diciendo, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Siempre, para siempre y eternamente. Voy a guardarlo. Y andaré en esclavitud, andaré en atadura, andaré en carga. Así dice David. No sé si ahí dice así. ¿Cómo dice ahí? Andaré en... Ahí está. Libertad. Libertad. ¿Cuándo David se sentía libre? Cuando podía hacer lo que Dios quiere. Cuando uno se siente mal, cuando está haciendo algo que no es correcto. Ahí sí se siente mal. Debería de sentirse mal. Pero la gente se siente bien haciendo lo que no es correcto. Haciendo lo que a Dios no le agrada, se siente feliz, pero ya estoy bajo la gracia. Eso es su libertad. Entonces no es libertad eso es ser esclavo del príncipe de la potestad del aire, porque él se opone a las cosas de Dios. Hablaré de tus... y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Eso es 46. Ahora sí, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Un famoso texto que Yeshua le dijo a los judíos que decían que estaban creyendo en él. Y yo les quiero aclarar por qué él le dice estas cosas. Porque muchos judíos decían que creían en Yeshua, pero la verdad ellos esperaban que Yeshua enseñe las tradiciones rabínicas. Ellos estaban esperando eso. Yeshua notó, estas personas todavía piensan que yo soy un maestro rabino, que voy a enseñar tradiciones rabínicas. Por eso les aclaró, si ustedes quieren ser realmente mis discípulos, tienen que permanecer en la verdad. Miren lo que le dijo. 31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, y si ustedes quieren saber qué es la palabra de Yeshua, les recomiendo que lean los 4 evangelios, la letra roja, y van a ver cuál es su palabra. Porque la gente dice la palabra de Jesús, pero nunca ha leído la palabra de Jesús detalladamente. Y ahí se van a dar cuenta que todo está en la línea de la Torah, de la instrucción. Ahí está. Él no se apartó ni un momento de eso. Esa es su palabra. Dice, en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad.
y la verdad os hará libres. ¿De dónde creen que Yeshua Jesús está sacando esta interpretación, esta palabra? De lo que David está diciendo. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Guardaré tu ley siempre, eternamente y para siempre. Así está hablando. Entonces le dice que tendrán libertad si permanece en mi palabra. Y después ya sabemos que ellos empiezan ya a enojarse. Porque ellos creen que por ser descendientes de Abraham ya tienen libertad. Ya no son esclavos de nadie. Y ahí le dice Jesús, ustedes si son esclavos del pecado. Interpretación de pecado según la Biblia es transgresión a la ley, dice. Pecado es transgredir la ley. Entonces si Jesús le está diciendo que ustedes tienen pecado, ustedes están transgrediendo la ley. Entendemos entonces de qué están hablando. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo para los que han entendido la palabra. Dice, más ahora habéis sido, ¿qué dice ahí? Libertados del pecado. ¿Cómo uno se libra del pecado? A través de la obra de Yeshua. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. ¿Qué quiere decir? Si sos libertado del pecado, quiere decir que a partir de ahora ya no vas a vivir transgrediendo la ley. Y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El objetivo de ser libres del pecado, libre de la transgresión a la ley, es la vida eterna. Así está diciendo la Biblia. Ese es el propósito. Y el objetivo de ser libertado del pecado es ser hecho siervo de Dios. Siervo es alguien que sirve, alguien que está para el servicio de su Señor. Ese es siervo. Romanos 8:21. 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. También la Biblia, el apóstol Pablo está mencionando que la misma creación está sujeta a esclavitud. Y nosotros sabemos por qué. ¿Cuándo es que la creación fue sujeta a esclavitud? Cuando Adán, el hombre, le entrega el poder que Dios le dio al diablo. Porque Dios le dijo, tú señorearás sobre peces, mares y todo. Tú labrarás esta tierra. Pero Adán, obedeciendo a la voz de Satanás, le entrega el poder a Satanás y la tierra queda maldecida. Entonces, cuando venga el Mesías y restaure todas las cosas, la misma creación será libertada. Y en la Biblia dice, según Isaías capítulo 2, que de Jerusalén saldrá la ley para regir a las naciones. Así está escrito. Romanos 11:26. Todo esto para entender lo que es libertad. 11:26. Y luego todo Israel será salvo. Estas son profecías que está hablando el apóstol Pablo. Como está escrito, vendrá de Sión, que dice ahí, el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Jacob es Israel. La impiedad es transgresiones a los mandamientos. De Sión, de Jerusalén, va a aparecer un libertador. ¿Qué es la libertad? Si en Isaías dice que de Jerusalén va a salir la ley para regir a todas las naciones, ¿de qué libertad estamos hablando? De que el pueblo ya no va a estar, el mundo ya no va a estar sujeto a la ordenanza del príncipe de la potestad del aire, sino va a estar sujeto a lo que establezca el Mesías, el que nos liberó, el que pagó el precio por nuestros pecados. Amén. Ese es el libertador. Seguimos. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Y miren lo que dice Pablo aquí. Pablo está ya presentando la creencia que el Mesías le reveló ante los grupos de hermanos en Jerusalén y que con qué se encontró ahí, qué había en ese grupo de hermanos. Y esto a pesar de los falsos hermanos. ¿Está escrito ahí falsos hermanos o yo nomás leo acá? Dice, ¿qué es falso hermano? ¿En qué se caracteriza un falso hermano? En que no es hermano, ¿no? O sea, no está nada más ahí con otro objetivo. Y vamos a ver qué era el objetivo de este falso hermano. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida. Característica del falso hermano, se introduce a escondida. Que entraban para espiar. ¿Qué espiaban? Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y si usted conoce el contexto entero de Gálatas, se van a dar cuenta que se está refiriendo a los judaizantes que querían imponer la religión judía, y que quede claro que religión judía no es igual a
Torá. Religión judía son interpretaciones que tenían los rabínicos y que ellos implantaban en la persona para poder poner su autoridad sobre ellos. Entonces, dentro de la congregación cristiana, se puede decir, creyente, se introdujeron este tipo de personas también como para decirle, bueno, está bien que creemos ya en Jesús que nos salvó, pero también tenemos que guardar las leyes rabínicas de Moisés, la Shulchan Aruch, la Maseihat Torah, la Takanot. Y un día vamos a hablar mañana es el día que vamos a hablar de todo eso. Son leyes que ellos interpretaron y que se tenía que hacer. Igual como hoy la cristiandad también, para identificar a su grupo, le pone leyes a sus congregaciones. Bueno, nosotros de esta congregación no vamos a usar, mujeres no usan pantalón, todos faldas. Hombres, camisa, mangas largas hasta aquí. Así somos identificados. Eso es, el que no viene así va a ser echado. Claro, ponen esas leyes. Puede ser que tengan propósitos buenos, pero le ponen leyes para identificar. O sistemas de adoración, o manera de adoración. Nosotros vamos a adorar de esta manera. Y los que no adoran de esta manera no están en lo correcto. Entonces, esos son los que se empezaban a imponer entre los primeros cristianos. Entonces, los judaizantes preferían enseñar sus interpretaciones que la misma Torah. Por eso Pablo le llamó falsos hermanos. El hermano verdadero te enseña lo que dice la Escritura, lo que dice el mandato del Señor, lo que dice la palabra de Dios. No te enseña tradiciones de hombre. Entonces, ¿cómo identifica a un verdadero hermano de un falso hermano? El falso hermano siempre te está hablando de pensamiento humano, de pensamiento de hombre, de doctrina de hombre. El verdadero hermano te está hablando, la Biblia dice, la Escritura dice, la palabra de Dios dice. Y no saliendo del contexto, yendo completo. Esa es la diferencia. Bueno, Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Estás pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres. El Mesías nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Y inmediatamente esto, ¿cómo se interpreta? Claro, yugo de esclavitud es querer hacer otra vez los mandamientos de Dios. Las leyes de Moisés, ese yugo de esclavitud. ¿Y qué es libertad? Y libertad es que ahora ya no necesitamos hacer eso. Ahora podemos, ¿qué podemos hacer ahora? Guardar los domingos, ahora podemos comer cerdos, ahora podemos celebrar fiestas paganas, ahora podemos poner rock en la iglesia, reggaetón, ahora somos libres. ¿Eso es libre? Entonces Cristo te libertó para que ahora seas mundano, pagano y hagas cosas que antes a Dios le desagradaba. No creo. Entonces Él no hace la voluntad de su Padre. La libertad es precisamente lo contrario. De esas cosas te sacó para que ahora hagas las cosas de Dios. Para que ahora tengas libertad de servirle como Él quiere. Antes eras esclavo de las tradiciones establecidas por los hombres. Tenías que vivir conforme a lo que ellos dicen. Pero ahora saliste de ahí. Él murió, derramó su sangre, resucitó y te libertó para que ahora sí le sigas. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Vete y no peques más. Seguidamente habló, dice, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Si me sigues, vas a ver la luz. Si no me sigues, seguirá en oscuridad. Entonces la perfecta libertad es caminar conforme a la enseñanza del Maestro, no a la enseñanza de hombres. Entonces, cada vez que ustedes quieran entender qué es ser libre, observen qué dice la Escritura. Eso es libertad. Cristo nos hizo libres y no esté otra vez sujeto a yugo de esclavitud. Bueno, volvamos a Hebreos. Ya creo que entendimos bastante ya, qué es libertad, ¿no? Ya se entendió. Bueno, vamos a seguir. Por el camino nuevo, versículo 20, y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y si uno entiende, miren, el velo, está el velo, ¿no? Así es el velo. Cuando se abre el velo, y si Hebreo está diciendo que ahora tenemos libertad para entrar dentro del lugar santísimo, porque el velo ya se abrió, ¿qué hay en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Qué hay dentro del arca del pacto? Las tablas de la ley, el rollo de la Torá, la vara de Aarón que reverdeció, el maná que Dios le dio a su pueblo. Todo eso está. ¿Qué representa eso? Ahora ustedes ya son nueva criatura, revividos, resucitados. A través de la palabra tienen vida y ahora pueden guardar todas estas leyes. Eso representa. Por eso entramos a eso. Ahí no dice que esto se tira, todo se tira y ahora entramos en un lugar vacío. No.
Ahora podemos hacer la voluntad. Antes estábamos incapacitados por causa del pecado. Y teniendo un gran sumo sacerdote, versículo 21, sobre la casa de Dios. Sumo sacerdote quiere decir el que nos conecta con Dios. La palabra Cohen Hagadol, ¿no? Quiere decir el que nos une con Dios. Es un puente. Entonces dice que ahora tenemos un gran sumo sacerdote, un gran puente que nos permite llegar hasta la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hacer lo que Él dice. Esa es su voluntad. Entonces, ya que tenemos un gran puente, un gran sumo sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tiene versión popular, quiero mostrarles cómo dice. Vamos a mirar un poco la versión popular. El versículo 22, ¿no? Por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. ¿Qué es lo que antes hacía que tengamos mala conciencia? ¿Qué es lo que antes hacía que no tengamos completa seguridad, completa fe? Antes vivíamos de acuerdo a lo que el hombre nos instruía. Antes hacíamos de acuerdo a lo que el hombre nos enseñaba. Nunca teníamos seguridad. ¿Será esto de Dios o no? Porque siempre dependíamos de la enseñanza humana. Eso le está hablando los hebreos. Ellos siempre dependieron de sus rabinos, de sus escuelas que enseñaban sus leyes, ¿no? Ahora, Yeshua nos ha traído a la completa libertad por medio de la Escritura. Por eso es cuando Él hablaba, la gente decía, este habla como quien tiene autoridad. ¿Y qué es lo que purifica mi corazón? La palabra. Entonces vamos a ver, según la Escritura, qué es lo que significa esa agua pura que limpia nuestro corazón. Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. De aquí sacaron este tema. Si ustedes leen todo el capítulo 26, habla acerca de que Dios restaura a su pueblo, los vuelve a recoger de entre todas las naciones, donde fueron y pecaron, invalidaron mi pacto, transgredieron, profanaron mi santo nombre. Y después dice que Él los recoge y los trae a su tierra. ¿Y qué dice el versículo 25? Yo doy un pequeño resumen de todo el capítulo. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Él va a esparcir, dice. Una vez que los ha recogido de entre todas las naciones y los ha traído a su lugar, dice que le va a rociar, ¿no? Con agua limpia. He visto unos videos de pastores que tienen una manguerita y reciban el agua de la fe. Reciban. Así. Literalmente le estaba tirando agua con manguera. Pueden ver en YouTube esta, ¿no? Pastor riega a sus miembros para purificarle sus pecados. Sale ahí y le baña. Gracias, Señor, estoy limpio. No, acá se refiere a la palabra. Una vez que Dios recoge a su pueblo de entre las naciones, le empieza a purificar con la palabra. Dice, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos limpiaré. Fíjense, va a empezar a salir toda la idolatría que teníamos, todas las adoraciones que hacíamos, festividades paganas que no entendíamos, va a empezar a desaparecer, porque la palabra nos va a purificar la mente. Ahora entiendo lo que Dios me quería decir, antes no sabía. Y después de purificar mi mente, mi corazón con la palabra, que dice ahí, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí está el cambio que Dios hace para después establecer su ley en mi corazón. Quita ese corazón insensible, ese corazón que no medita en nada, que reacciona nada más, y pone un corazón muy sensible. ¿Qué es corazón sensible? Cuando escucha, Dios dice, amén, dice. Es la palabra de Dios, amén, dice. Esto Dios quiere, amén, dice. Ese es corazón sensible. Corazón de piedra, no, pico ya y cuapa. Dios no existe, eso escribió hombre. Cada vez se va cerrando más su corazón, más duro se hace. Esa es la verdad. Entonces Dios va a cambiar
mi corazón de piedra por corazón de carne, corazón sensible. Y versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso el escritor de Hebreos dice, ya esto está cumplido en sus corazones. Ya se ha establecido el nuevo pacto. Ya ha cambiado su corazón. Ha puesto su ley en su mente y en su corazón. ¿Por qué no se acercan? Acérquense. Dios está purificando sus vidas. Ya no vivan lejos. Ya no vivan apartados. Porque en aquel entonces la gente de Hebreos, los judíos, todavía tenían un pequeño como recelo o temor de unirse como hermanos. Todavía había miedo porque había mucha persecución. Hoy vamos a entender que la causa por la cual ellos no se congregaban no es porque no querían reunirse, porque había persecución. Podía costarle la vida el congregarse. A pesar de eso, el escritor de Hebreos le está diciendo que se congreguen. Su vida podía estar en juego. Bueno, estamos entendiendo. Vamos a otro texto. Juan capítulo 3. Esto fue lo que hubo una charla entre Yeshua y un fariseo, ¿no? Nicodemo, y miren lo que le dice Yeshua. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. ¿Cómo se nació? ¿Cómo nosotros hemos nacido? Todos nosotros, ¿cómo hemos nacido? Según lo que va a decir Nicodemo, ¿no? Del vientre de nuestra madre. ¿Quién no nació acá del vientre de su madre? A ver, levante la mano. Yo no nací del vientre de mi madre. Todos nacimos del vientre de nuestra madre. Todo. Entonces, ¿qué sería nacer de nuevo? Si ya hemos nacido del vientre de nuestra madre, el otro nacimiento no podía ser así. Pero en la mente de Nicodemo no existía otro tipo de nacimiento. ¿Acaso voy a entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer? ¿Hay alguien que nació sin estar en el vientre de su madre? ¿Hay alguien? ¿Nunca han escuchado? Alguien que nació sin estar en el vientre de su madre. Adán. Según la escritura, Dios le formó, dice. Dios le creó. Entonces, ¿cómo creen ustedes que será el nuevo nacimiento? Dios nos va a formar. Ezequiel 37 está la clave. Dios unirá nuestros huesos secos. Aunque se hayan convertido en polvo, el polvo va a juntar. Porque como le hizo a Adán, juntó el polvo, dice. Del polvo de la tierra. Entonces, si nuestro polvo está esparcido por el mundo, nuestro polvo sí o sí va a quedar. Dios va a juntar y nos va a dar, pero ya un nuevo cuerpo. Y va a poner su espíritu. Amén. Pero ese polvo va a ser el resultado de la palabra que hemos vivido mientras vivíamos. Por eso cuando un hombre muere, es sepultado en la tierra, es igual que una semilla que es sembrado. Si era una buena semilla, saldrá para vida eterna. Si era una mala semilla, saldrá para condenación. Entonces, para entender un poco lo que es nuevo nacimiento, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto es prueba de que estas personas no entendían bien la escritura. No es que nosotros somos más sabios que ellos, nada que ver. Pero ellos, de tanto que estaban con tradiciones y con interpretaciones, ya no captaban lo que le quería decir el Mesías. No sé si se dan cuenta. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede? Ya en versículo 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y si ustedes recuerdan el último versículo que leímos, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, de todo vuestro ídolo, y después pondré mi espíritu dentro de vosotros. Así decía, ¿o no, en Ezequiel? Eso quiere decir que Yeshua le estaba hablando de ese nacimiento. Cuando Dios empieza a revelarte su palabra y empieza a entrar su espíritu. Su espíritu a través de la escritura. Por eso dijimos en hebreo, nos atestigua el Espíritu Santo después de haber dicho eso. Es la escritura que empieza a funcionar en mi corazón. Mientras más yo puedo entender la palabra de Dios, más espiritual soy y hablo. Ese es un texto más. Vamos a Efesios 5:25 para seguir confirmando. Efesios 5:25. Acá hay una comparación que el apóstol Pablo está haciendo con Cristo y la iglesia. Fíjense lo que dice. Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y compara, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo tenía amor hacia su pueblo, por eso se entregó su vida. Para santificarla. Santificarla quiere decir separarla. Habiéndola purificado
en el lavamiento del agua, y ahí aclara. ¿Cuál es ese lavamiento de agua? La palabra, por la palabra. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, está explicándonos el apóstol Pablo que la palabra es lo que purificó a la iglesia mediante la entrega que hizo el Mesías. Vamos ya otra vez a Hebreos. Bueno, entonces, por eso podemos acercarnos con corazón sincero. Quiere decir, hermanos, si el nuevo pacto está establecido en mi corazón, si Dios está poniendo su ley en mi mente, en mi vida, mi corazón empieza a purificarse, a ser sincero. Ya no soy más falso, ni hipócrita, ni mentiroso, ni engañador. Pero ¿por qué la cristiandad está lleno de este tipo de personas? ¿Por qué el cristiano es más conocido por ser falso que por ser verdadero? Mi cristiano no desastre el inmundo. Siempre esa es su característica. Te hago cristiano y nada más a mí no me eso viví. Supuestamente son cristianos y son más malos que... Eso es lo que siempre escuchamos. ¿Por qué? Hay algún problema. Nosotros no nos estamos acercando a la Escritura con profundidad. Y miren lo que dice, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien que se acerca a purificarse con agua pura? Recuerden, el agua pura es la palabra. Mantengamos, una vez que te acercás, te purificás, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, ¿cómo dice aquí? Me gusta leer esta versión. Versículo 23 dice: mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Y la pregunta que yo tengo que hacerme es, acá dice que mantengamos firmes sin dudar en la esperanza de la fe. Fe es fidelidad a la Escritura. ¿Qué profesamos? Nosotros estamos profesando, transmitiendo una fidelidad de la Escritura a las personas. Quiere que mantengamos firme eso. ¿Cuál sería esa fe que estamos profesando y esa esperanza que nos han dado? Acá dice, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Ahí dice, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. ¿Cuál es esa promesa? Cuando le está hablando a un grupo de hebreos que conocen la Torá y le dice que mantengan firme, ¿cuál sería la promesa? Y por eso tenemos que ver textos que nos hablen de cuál es la promesa. ¿Qué es lo que Dios le prometió a su pueblo? ¿Sí o no? Tenemos que ver eso. La promesa fue dada a Abraham, Isaac y Jacob. Promesa de una tierra a Abraham. Promesa de una simiente que iba a bendecir a todas las naciones. Después, cuando se establece el reino, le promete a David que su reino sería perpetuo. ¿Sí o no? Y que a través de su reino serían benditas todas las naciones. Entonces, pero ese reino cae por causa del pecado en el gobierno de Roboam, el hijo de Salomón, cae y se divide en dos. Después de unos años, el pueblo de las 10 tribus se esparcen, se van hacia el norte y se pierden. Y Judá queda, pero Judá también se rebela y es llevado cautivo. Entonces parece que la promesa se anuló aquí. Por eso viene la promesa de la restauración, de que Dios va a restaurar a su pueblo. Por eso la promesa que espera actualmente el pueblo judío, el pueblo de Israel, es restauración, reino y eternidad. 3 cosas. Esa es la promesa. ¿Restauración de qué? Del pueblo de Israel. ¿Por qué restauración? Porque Dios ya estableció el pueblo de Israel. Ya estaban las 12 tribus, ya estaba el rey, pero por causa del pecado se desintegró. Por eso es que Pedro le pregunta, después de que Jesús resucita, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Le pregunta. Porque eso es lo que ellos esperaban. ¿Sí o no? Restauración. Reino. ¿Quién tiene que reinar? El Mesías. El Mesías tiene que regresar y reinar. Por eso ellos pensaban que cuando Yeshua vino, él ya iba a establecer el reino, pero no podía restablecer el reino porque el pueblo estaba en pecado. Por eso la primera venida de Yeshua fue para pagar el precio del pecado y libertarnos de esclavitud. Pero nosotros estamos esperando un reino, quiere decir que su segunda venida ya va a ser para reinar. Pero hay otra cosa que falta. Si él va a venir para reinar, ¿qué pasa con todo eso que vivieron en el pasado? ¿Qué pasa con los apóstoles que ahora ya han muerto? Ellos no van a poder disfrutar de ese reino. Tal vez si viene hoy Yeshua, nosotros vamos a disfrutar su reino.
¿Qué pasa con él? ¿Y qué pasa si yo me muero antes de que Yeshua venga? Por eso existe la resurrección. Si no tenemos esperanza en la resurrección, no importa si crean ustedes en una restauración, en una tierra, en un reino, no sirve. Porque una vez que te morí, a menos que vuelva a levantarte. Y eso es lo que Dios ha prometido. Esa es la esperanza. Amén. Eso es lo que tenemos que predicar sin cesar, sin dudar. Nosotros volveremos a levantarnos, volveremos a salir del polvo de la tierra para recibir lo que Dios nos ha prometido. Amén. Bueno, veamos qué dice la Escritura. Proverbios 14:32. Proverbios 14:32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Fíjense lo que dice ahí. El justo en su muerte tiene esperanza. ¿Por qué? Sabe que al llegar la muerte, después va a despertar en el reino. Pero el impío será lanzado por su maldad. Bueno, otro texto. Zacarías capítulo 9, versículo 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y ustedes pueden leer todo el capítulo 9 para entender de qué está hablando. Pero está hablando de la restauración de Israel. Prisioneros de esperanza. Están hechos prisioneros, pero con la esperanza de que yo los voy a libertar. ¿Entienden? Esa es la esperanza. Entonces, hoy os anuncio que os restauraré el doble. Voy a darle doble lo que tenía. Bueno, sigamos. Hechos capítulo 23, versículo 6. Hechos capítulo 23, lo que Pablo predicaba. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era saduceo y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Y fíjense lo que Pablo predicaba. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Qué Pablo estaba predicando? La esperanza que se le dio al pueblo de Israel. La resurrección de los muertos. Inmediatamente los fariseos que creen en la resurrección le apoyaron. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Imagínense, había un grupo que no creía en resurrección, Entonces, ¿qué es lo que creían? Creía en el tiempo de hoy. Hay que vivir ahora, hay que gozar la vida. Hoy en día hay mucha gente que cree así también. Pero estos eran líderes, eran religiosos. Pablo contra ellos estaba debatiendo. 24:15. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual a ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Esa es la esperanza que tienen todos, dice. De que van a levantarse, tanto malos como buenos, sigamos. 26:6. Hechos 26:6. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál es esa esperanza? Promesa, ¿no? Cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre vosotros? Cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Esa es la esperanza que esperan. ¿Quién dice acá? Las 12 tribus. Pregunta, ¿nosotros somos parte de las 12 tribus? Aparentemente no. Entonces, si nosotros no somos parte de las 12 tribus, esta no es nuestra esperanza. Esta es la esperanza de las 12 tribus. A menos que hayamos sido injertados o hecho parte de este pueblo por la fe, por la promesa. Amén. Esta es la esperanza que nosotros tenemos y tenemos que anunciar sin dudar. Volvamos a Hebreos. Vamos a ir terminando ya. Entonces, mantengamos firme sin dudar, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es profesión? Nuestro trabajo, a lo que nos dedicamos. Nos dedicamos a predicar la restauración de Israel, a predicar la resurrección de los muertos que confiaron en la palabra. A eso nos dedicamos y tenemos certeza, seguridad. Nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros. Mientras estamos predicando esta esperanza, no seamos altaneros, arrogantes.
yo no me junto con ustedes, yo predico la esperanza nomás. No, no sirve, ¿sí o no? Soy un buen predicador de la resurrección, la esperanza, pero donde hay clase, vende ahí, pesere ya, 6 años, mi antes. No sirve. Yo solo con mi creencia, yo y mi Dios, nada más. Le voy a repartir volante para que lean, o le voy a dar cassette. No, no sirve. Y acá es lo importante, el que está predicando esta esperanza debe de mostrar un carácter ante las personas. Su carácter es la clave, no lo que predica. ¿Qué dice acá? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí dice, me gusta leer esta parte, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Entonces, si estamos predicando esta esperanza, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la manera de agradarnos más unos a otros. No al revés. Nosotros somos al revés. Buscamos la manera de menos agradarnos. No me gusta ese hermano. Cada día somos más duros, más argel, más malos con la gente. Cada día queremos ser más groseros con la persona. No sirve. Si estamos predicando el mensaje de Dios, se debe ver que cada día queremos servirnos más. ¿En qué te puedo servir, hermano? ¿Cómo puedo ayudarte? Si es grosero conmigo, hermano, no hay que ser así. Hermano, cambia esa actitud, por favor. Hay que ser amable. No quiero saber nada de vos, déjame. Bueno, está bien, no te molesto más. Discúlpame. Ese debe ser nuestra actitud. Ante el grosero también debe ser así. Pero nosotros somos peor cada día. Entonces, eso es lo que hace el que está predicando esta esperanza. Dice, mantengamos firmes sin dudar en la esperanza. Ya leímos, versículo 24. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien, o sea, buenas obras. ¿Qué quiere decir buenas obras? No es que eso es para que sea salvo. Ya la salvación ya se concretó con la libertad. Ya puso su ley en mi mente y en mi corazón. ¿Qué serían las buenas obras? Las buenas obras serían la prueba de que realmente vos estás predicando lo que Dios quiere y sos un redimido. No puede ser que siendo un redimido, siendo una persona rescatada de la perdición, sea peor que un pecador. No puede ser, eso no existe. Se tiene que ver, el convertido verdadero se manifiesta su vida. Eso nos está queriendo decir. Y mire el punto clave que toca. ¿Qué es lo que estaba notando el escritor de Hebreo que estaba ocurriendo entre los hermanos? ¿En qué se basa para decirle que no están haciendo buenas obras? Dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones. ¿Así dice o no? Como hacen algunos, sino que animémonos unos a otros y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Estamos en los últimos tiempos. Fíjense que la característica de hoy es sentarse en la casa y estudiar así con cualquier cosa y no juntarse más con la chusma. No, yo acá en mi casa nomás, y yo leo acá nomás, yo aquí nomás. No me quiero juntar con la gente. Esa es la característica de los últimos tiempos. El escritor de Hebreo dice, no, en esos últimos tiempos vamos a reunirnos más. Y cuando se refiere a problemas, aquí el problema de reunirse, ¿sabe qué era? Nosotros podemos estar reunidos aquí y podía llegar un ejército de soldados y nos apresaban y nos llevaban a comida de los leones. Podíamos ser encarcelados por estar reuniendo. Acá no hay ese peligro. Hoy no hay ese peligro. Pero ¿cuál es el peligro ahora? ¿Qué es lo que ahora? ¿Quién envía a sus soldados? Satanás envía a sus soldados. Sus huestes espirituales que me detienen, me atajan y me aprisionan y me crean problemas si me reúno. Dañan algo, destruyen algo de mí. Entonces hacen que yo no tenga el deseo más de reunirme. Y les voy a mostrar que esto no es invento del escritor de Hebreo. Él no está sacando de su cabeza. No es que se está pichando por los de Hebreo que no se reúnen luego y le voy a dar con todo y le voy a decir, pena, peña y congregáis, por ya otra. No, esto es un texto bíblico. Estamos en el contexto de la fiesta de Yom Kippur y lo que ellos están haciendo es dejar de reunirse por miedo de morir, por miedo de que le pase algo. Y a eso le está exhortando. Imagínense. Pero vamos a ver de dónde aparece y qué significa
reunirse, si es importante o no, reunirse entre hermanos. Bueno, vamos a primero, Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Fíjense, quedan unos minutos todavía. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién es él? El Mesías, porque está hablando Juan. Y os anunciamos, Dios es luz. Recuerden que la palabra luz es unión del cielo y el hombre. Y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión, conexión con él y andamos en tiniebla, tiniebla quiere decir apartados, separados. ¿Qué dice ahí? Mentimos y no, ¿qué dice ahí? Practicamos la verdad. No sabemos la verdad, que conste. La verdad no es que hay que saberla, hay que practicarla. Si vos decís que tenés comunión con Dios, pero estás apartado de todo el mundo, no vas a nunca practicar, porque la práctica es con los demás. La sabiduría sí es solitaria, pero la práctica es con los demás. Con los demás se practica. El amor, la buena costumbre, el buen trato, se practica con los demás. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, en conexión, como Él está en luz, ¿qué dice ahí? Tenemos comunión unos con otros. Comunión es compartir. Compartir, eso es comunión. ¿Y qué dice? Y la sangre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice ahí? Nos limpia de todo pecado. ¿En qué consiste la comunión, la reunión? En que la sangre de Jesús nos purifique. Porque ¿qué se hace en la reunión? Se predica la palabra. Contrario, ¿qué sería? No quiero tener comunión con nadie. Entonces, la sangre de Jesús no me purifica. Y algunos saca ahí la palabra, no, pues yo ya estoy purificado, yo no necesito más. Entonces, un día vamos a explicar de qué se trata. ¿De qué se trata? Recuerden que Yeshua es nuestro sacrificio perfecto. Constantemente Él está lavándonos, no por derramamiento de sangre. Eso ya se hizo una vez para siempre. Por creer su derramamiento de sangre. ¿Cómo yo acepto que creo que Él derramó su sangre? Cuando me congrego, cuando me reúno. Yo me reúno porque Yeshua derramó su sangre por mí, me rescató, me sacó de las tinieblas y me hizo uno con su pueblo. Por eso su sangre me está limpiando. Pero hay otro texto. Salmo 133. Salmo 133. Atiendan bien lo que dice acá. Mirad cuán bueno, esto decía el rey David, ¿no? Y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El rey David entendía que los hermanos, los miembros de una misma comunidad, habiten juntos, ¿qué quiere decir? Compartan juntos, es bueno. Él decía así. Y comparaba, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Quién es Aarón? Aarón es el sumo sacerdote. ¿Cuál es el trabajo de Aarón? El trabajo de Aarón era conectar al pueblo con Dios. Entonces está hablando que es como estar conectado con Dios. Eso significa. Es como la reunión entre los hermanos es conectarte con Dios. Y uno diría que no es así, ¿no? Yo no necesito estar con los hermanos para conectarme con Dios, pero David está diciendo que es así. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué hay en el borde de las vestiduras de un sumo sacerdote? Un hilito llamado zipzip. Ese zipzip era utilizado para recordarnos los mandatos y las ordenanzas de Dios. Reunirnos, aparte de que nos conecta con Dios, nos hace recordar cada momento los mandatos de Dios. Y evita que andemos en transgresiones. Cada vez que nos reunimos, cierto, estamos recordando que Dios quiere así, que Dios quiere así. Y si íbamos a hacer algo incorrecto, nos libramos de eso. Así está hablando. Por eso hay que entender las vestiduras del sacerdote. Otro día explicaremos ese tema. También como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hermón es una montaña alta que constantemente tenía nieve y por esa nevada hacía que caiga brisas suaves sobre las costas de Sión, que era Jerusalén, sobre la ribera de Jerusalén, y mantenía húmedo, mantenía fresco el ambiente. Así es la reunión, dice. Reunirse es como que Dios ahí echa su rocío y te mantiene fresco cuando estás reunido.
Así está comparando. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. En la reunión de los justos, de los hermanos, Dios que envía bendición y vida eterna es. ¿Qué sería lo contrario? En la desigualdad, en la separación, en la soledad viene maldición y castigo eterno. Castigo eterno. Bueno, vamos a ver mandato de la Torá de la reunión. Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Fíjense lo que Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer con el pueblo. Ese es un mandato directo. Versículo 12. Harás congregar al pueblo. Ya de entrada dice, no. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. ¿Y para qué? ¿Para qué hay que hacer congregar al pueblo? Para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ya esto estábamos viendo en Primera de Juan, en Salmos. Entonces ya está comprobado que Primera de Juan y Salmos estaba hablando de Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. De ahí estaban sacando, de la ley. Versículo 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Señor vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Para qué quiere que nos reunamos? Para que nuestros hijos aprendan también a temer a Dios todos los días de nuestra vida. ¿Están dándose cuenta el valor que tiene reunirse? Y un texto más, y con esto vamos a ir terminando. No, ese último. Levítico capítulo 23. Levítico 23. Levítico 23. Miren bien lo que dice acá. No vamos a leer todo el capítulo, pero entiendan. Habló el Señor a Moisés diciendo, ¿quién está hablando? Dios, Elohim, a Moisés. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Santas convocaciones, en hebreo habíamos visto las pasadas, es la palabra Mikra y Kodesh. Mikra y Kodesh significa reunión pública para estudiar. Una reunión apartada para estudiar. Así quiere decir Mikra y Kodesh. Entonces Dios le dice a Moisés, harás una Mikra y Kodesh para mis fiestas solemnes. Primero, versículo 3. 6 días se trabajará, más el séptimo día será reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es del Señor en donde quiera que habite. Arranca entonces la santa convocación con el Shabbat. Con eso arranca. ¿Qué es el Shabbat? Es una reunión pública para estudiar la Escritura. No es una reunión individual. No es una reunión personal. Si en el pasado los israelitas tuvieron que hacer reuniones personales, era por la persecución. Precisamente por eso Hebreo está hablando no dejando de congregarnos. Porque como había persecución, ellos ya no querían salir de su casa. Y tenían razón, ¿no? Pero si nosotros salimos nos pueden atrapar. Pero hay que confiar en Dios. Y recuerden que si ustedes escuchan historia del cristianismo, muchos de ellos fueron asesinados y ejecutados mientras se reunían. En las reuniones era donde los atrapaban. ¿Me entienden? Qué cosa, ¿no? Pero igual el escritor de Hebreo le dice, no dejando de reunir. Entonces al final muchas veces el judaísmo tradicional se apartó de estas reuniones y empezó a reunirse en sus casas haciendo la famosa cena del Shabbat, con su velita y su panes. Eso no era lo tradicional. Lo establecido era reunirse públicamente para estudiar la Escritura. Eso Dios estableció. Estamos viendo por qué el escritor de Hebreo les dice eso. Le está clamando eso. Ahora sí, vamos a Hebreos. Hebreos 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Recuerden, ¿por qué estaban teniendo esa costumbre? No porque eran flojos, no porque eran caigüe, porque tenían miedo de ser perseguidos. Ahora, si entramos en esta época, ¿por qué no se están congregando las personas? Porque tienen miedo de persecución, tienen miedo de los romanos, tienen miedo de que sean encarcelados. ¿Cuál sería la razón? Uno puede analizar y pensar. En aquel tiempo era por eso, por temor. Pero él les habla, no, la unión, el que nos juntemos hace que seamos fuertes. Y Dios nos va a proteger.
Y por eso así fue. Finalmente Dios mantuvo a su pueblo porque ellos se mantuvieron unidos en sus creencias, sin dudar, sin fluctuar. Y por eso siguen firmes. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, ¿qué quiere decir? Hablándonos, hermanos, reunámonos, hermanos, esto es bueno. No gritándonos uno a otro, sino ayudándonos. Y esto es importante. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando se dan cuenta que estamos en los últimos tiempos, es cuando mayor concentración tenemos que tener. Esos son los momentos clave. Ahí es donde tenemos que estar unidos, porque ahí es donde Satanás va a trabajar fuertemente. Ahí es donde va a poner duda en el corazón de las personas. Y por eso, para terminar, voy a ver el versículo en Mateo 24. Fíjense lo que dice Yeshua hablando de los últimos tiempos. ¿Qué ocurrirá? ¿Por qué es importante reunirnos en estos últimos tiempos? Mateo 24, 9. Dice, entonces, hablando de los últimos tiempos, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Recuerden que cuando se escribió Hebreo ya habían pasado más de 30 años que Jesús había muerto y habían ocurrido esas persecuciones. Jesús había profetizado que iba a ocurrir eso, pero esto es proféticamente hablando. Dice, de toda la gente y por causa de mi nombre, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entre los mismos cristianos creyentes se van a empezar a perseguir. No, ellos no son de nuestro grupo, atrápenlos a ellos, ellos están... Se van a aborrecer, se van a odiar. Entre cristianos que dicen que creen en el Mesías, se van a odiar. ¿Será que eso es posible? ¿Será que ocurrirá eso alguna vez? Ustedes analicen. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado, acá la palabra maldad es la transgresión a la Torah, anomos en griego, contradicción a la ley. La palabra maldad es contradicción a la Torah. Por haberse multiplicado, los que se oponen a la ley, el amor de muchos se enfriará. Yo creo que estamos en esa época. Porque lo que más nosotros vemos es denominaciones cristianas oponiéndose a la escritura, a los mandatos. Y el amor entonces se cierra, ya no interesa el amor, ya no interesa servicio a los demás, hacer buenas obras, no, eso ya era el viejazo. Ahora solamente la sangre de Jesús, cree en Jesús nomás. Y los hombres creyentes se vuelven arrogantes, duros, falsos. Entonces estamos en los últimos tiempos. Se han multiplicado los transgresores de la palabra. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es perseverar? A pesar de todas las cosas, avanzo. Y será predicado este evangelio del reino. Evangelio, buenas nuevas del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que se tiene que predicar? Que se va a establecer su reino. Que la gente tiene que saber que Yeshua va a venir a establecer su reino. Aunque no quiera oír, pero tiene que saber. Por eso, ¿cómo es que está viendo eso el pueblo, las naciones? Cuando su pueblo escogido, sin falta, se reúne en su Shabbat, en sus celebraciones, en sus fiestas. Entonces están escuchando, están viendo lo concerniente al reino. Están siendo testigos de que el reino se va a establecer. Amén. Hoy hasta aquí.